Y hoy Dios ha preparado una palabra muy, muy especial para todos nosotros. Y quiero que cierres tus ojos por un instante más y oremos para que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón. Padre, hoy doy gracias a ti por este momento y por este tiempo, Señor. Te pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra ministre a todos nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, traiga alivio al alma abatida, Señor. Que esta palabra realmente sea predicada con la dirección de tu Santo Espíritu, no en las fuerzas del hombre, sino que seas tú, Señor, el que guíe esta palabra. Que la palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que tomes tu Biblia, la abras en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a estar observando el verso 39. Lucas 22, el verso, la abras en Lucas capítulo 39. Allí vas a encontrar en la escritura claramente lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Lucas 22, verso 39. Dice la escritura así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué dice la palabra?, mi voluntad, sino la tuya. Qué interesante esto, ¿cierto? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén y amén. Cuando miro la palabra, mi amado, hay algo que me llama mucho la atención. Dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, estaban Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, y los llevó a este monte para que orasen juntamente con el Señor, porque Jesús sabía que el momento ya en que le iban a apresar e iba a ser llevado a la cruz se acercaba. Él se los llevó a ellos para que pudiesen ayudarle a orar al Padre de los cielos, porque era un momento difícil para el Señor. El Señor abre su corazón, y en otro de los evangelios dice claramente que el alma del Señor estaba triste realmente, ¿cierto?, hasta la muerte. Había una agonía, había un dolor fuerte sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía y conocía la actitud que iban a tomar sus discípulos. Ya el Señor les había dicho, como lo acabamos de leer en la cena, que Él ya iba a partir, que Él ya los iba a dejar, pero que obviamente anteriormente les había dicho que no les iba a dejar solos, sino que el Consolador efectivamente estaría con ellos. El Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces Él quiso llevar a estos 3 discípulos. Pero hay cosas impactantes en este pasaje. Dice en el verso 40 que cuando Él llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Una cosa importante es que el Señor les estaba diciendo: necesitan orar, porque viene un momento difícil donde las tinieblas se van a mover. Y efectivamente las tinieblas lograron su objetivo, porque los discípulos fueron dispersos cuando Jesús más necesitaba de los suyos que estuvieran precisamente allí con Él. Dice el verso 41 que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Cuando hablamos de la tristeza que posiblemente había en nuestro Señor Jesucristo, la tristeza era causa del pecado, de la maldad que había sobre la tierra, del pecado que había sobre aquellos mismos que le habrían de entregar, del pecado que había sobre el mismo Judas, que iba a ser el traidor, que le iba a entregar con un beso. La tristeza de Jesús era por eso,
Su tristeza consistía sencillamente en que él sabía que iba a morir, ¿cierto? Por personas que en ese instante no comprendían genuinamente quién era nuestro Señor Jesucristo. El hijo pidiéndole a su padre y diciéndole: Señor, ayúdame, pasa de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, quiero que sea la tuya. Porque humanamente nuestro Señor Jesucristo, humanamente él sabía que lo que estaba por vivir era algo demasiado difícil, que ningún ser humano, escúchame bien esto, ningún ser humano sobre la faz de la tierra ha vivido ni vivirá, porque la prueba que Jesús pasó fue una prueba demasiado fuerte. Dice la escritura que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Evidentemente el Padre no le dejó solo, sino que le envió ese ángel del cielo precisamente para que lo ayudara, para que lo fortaleciera en ese instante. Y lo que dice el verso 44 me impacta. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Para que una persona esté en agonía es porque ya está cerca de su muerte. Una cosa es el sufrimiento, una cosa es el dolor, pero otra cosa es la agonía. La agonía ya es la muerte que está cerca, y la palabra me dice que estando en agonía. Tremendo lo que estaba pasando acá con el Señor. Dice: pero estando en esa agonía, que hacía nuestro Señor Jesucristo, oraba más intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se habla de que cuando una persona está bajo una presión demasiado fuerte, los vasos sanguíneos pueden llegar a romperse, y eso es lo que hace que literalmente, en este caso, nuestro Señor Jesucristo hubiese sudado gotas de sangre. No es una metáfora, fue algo real. Era la agonía que había en Jesucristo que hizo que realmente esto pudiese suceder. Es decir, que literalmente él sudó gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Te hablé de la tristeza de Jesús, y sabemos en qué consistía la tristeza del Señor: al ver un pueblo lejos de Dios, un pueblo pecador, un pueblo que precisamente prefería que Jesús fuese crucificado a aceptar que él era el rey prometido, el Mesías prometido. Pero dice que los discípulos también tenían tristeza, pero la tristeza de ellos era totalmente opuesta. ¿A qué se había llevado Jesús a sus discípulos? A que oraran, a que le ayudasen a clamar al Dios de los padres para que le fortaleciese en medio de esa prueba tan difícil que Jesús estaba por vivir. Pero la tristeza de ellos fue diferente. La tristeza de ellos fue una tristeza de egoísmo. Dice que se durmieron, ¿cierto? A causa de la tristeza, porque sabían que Jesús ya no iba a estar con ellos. Ellos solamente estaban pensando en sí mismos, pero no estaban pensando en el dolor que estaba sufriendo Jesús dentro de sí. Cuando pensamos en la tristeza, podríamos estar en la actitud en la que estuvieron precisamente los discípulos, porque en la tristeza nos encerramos y a veces somos egoístas sin pensar, ¿cierto?, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La tristeza entonces es un sentimiento que llega sobre nuestras vidas, que no quisiéramos sentir nunca. Y la tristeza viene por muchas cosas. Viene cuando un familiar muere, hay tristeza en el corazón. Viene cuando perdemos algo de esta tierra, por lo que tanto hemos trabajado, y tal vez lo llegamos a perder en algún instante de nuestras vidas. La tristeza llega. La tristeza también llega cuando las personas que están a nuestro alrededor nos defraudan. También llega esa tristeza. La tristeza llega cuando sentimos que estamos lejos de Dios y que no estamos haciendo lo correcto, conociendo de Dios, sabiendo que ya lo tenemos en nuestro corazón, pero no le estamos permitiendo al Espíritu Santo realmente hacer la obra divina sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de esa tristeza, hablamos de que hay melancolía. Nos falta el ánimo, nos faltan las fuerzas, nos faltan las ganas de vivir. Nos faltan los deseos de continuar adelante. No podemos decir como hijos de Dios que es un sentimiento que jamás se presenta. Ese sentimiento llega, y llega en muchas ocasiones en nuestras vidas, iglesia. Pero lo importante es no dejarnos llevar
a causa de esa tristeza. Lo importante es no permitir que ese sentimiento ocupe un lugar en nuestro corazón mayor a la alegría y el gozo que debe estar en nuestras vidas. Esa tristeza por lo general se manifiesta con el llanto, con las lágrimas. Y yo quiero que tú pienses en estos momentos, ¿qué tantas cosas en tu vida te han producido tristeza? No terminaríamos de dar este mensaje, pero el Señor me llevó a solamente 5 de ellas, para que tú y yo reflexionemos sobre esto, para que miremos cómo llega esa tristeza, pero a la vez cómo Dios siempre está actuando en medio de esa tristeza. Si tú ves a Jesucristo postrado ante el Padre, clamando al Dios de la gloria, el Padre viendo lo que había realmente en el corazón de su Hijo, podría, ¿cierto?, que el Señor, el Padre, actuó en la vida de su Hijo. Él envió un ángel del cielo precisamente para fortalecerle. No lo soltó de su mano, no lo dejó solo, no lo abandonó. El Padre siempre estuvo con su Hijo Jesús. Y de la misma manera yo quiero decirte en esta hora, que en medio de todas las circunstancias que tú puedas vivir, que llegan a traer esa tristeza sobre tu vida, Dios se va a glorificar siempre, siempre. Cuando miramos el Salmo 31, y quiero que vayas allí conmigo, Salmo 31, dice la Escritura lo siguiente: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Lee el verso 5 conmigo. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Amén y amén. ¿En quién esperaba David? En el Señor. David, cuando tú lees la vida de él, fue un hombre que fue muy perseguido. Como rey de Israel, fue un hombre perseguido por sus ejércitos enemigos, porque los demás pueblos podían ver que sobre David había un Dios grande, un Dios poderoso, y querían quitar a David, querían desestimar su vida. Y sencillamente miramos que David siempre estaba confiando en Dios. Que hubo momentos difíciles en su vida, claro que sí. Pero él dice aquí claramente: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando tú miras este pasaje, fueron las mismas palabras que Jesús le dijo al Padre: en tu mano encomiendo mi espíritu. Recuerda que el espíritu es lo que a ti te comunica con Dios. Porque cuando la tristeza llega sobre una vida, muchos dejan perder esa comunión con Dios. Muchos pierden el plan, el propósito, la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere, que yo le busque, que yo confíe. David sabía claramente y él decía: tú me has redimido. O sea, él estaba diciendo: tú me has comprado, yo te pertenezco. Yo quiero decirte que tú le perteneces al Señor y tu vida está confiada plenamente en las manos del Señor. No puedes temer ante esto. Por otro lado, él decía: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, porque él sabía que su única confianza estaba en el Señor. Así como tu confianza debe estar fielmente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu confianza no puede estar en la vanidad de este mundo. A veces la vida nos pesa. Y cuando digo que la vida nos pesa, es que el entorno en el que estamos viviendo es cada vez más fuerte. El ámbito espiritual es cada vez más difícil. Pero los hijos de Dios siempre estamos esperando en el Señor. Estamos confiados en Dios. Estamos esperando a que Cristo obre,
que venga por su iglesia, que nos lleve para estar para siempre con Él. Dice: mientras otros confían en vanidades ilusorias, yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Qué le podía ocultar David al Señor? Absolutamente nada. Él había visto los peores y los mejores momentos en la vida de este hombre, pero David siempre estaba sustentado en el Señor. David siempre estaba buscando la presencia de Dios. Obviamente hubo un envanecimiento cuando él permitió el pecado sobre su vida, pero de lo contrario, él siempre estaba buscando la presencia del Rey. Y lo que más me gusta en el verso 8 es que dice: no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿A causa de qué era esa tristeza en la vida de David? A causa de sus enemigos. Porque humanamente no era fácil ver que día tras día su vida estaba corriendo peligro. No era fácil darse cuenta que el enemigo quería destruirle, que el enemigo quería dañarle. Y tú y yo tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras vidas y que él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y por medio de esas debilidades es donde el diablo ataca. Pero también el Salmo me deja ver cómo él clamaba a Dios y le decía: yo, ten misericordia de mí, Señor. Estoy en esta angustia, me siento triste en mi alma, en mi cuerpo. Dios es tu única roca y tu única fortaleza. Y en el tiempo en que tú lleves caminando del Señor, yo sé que has vivido muchos ataques de parte del enemigo, donde el diablo ha querido destruir tus esperanzas en el Señor, tu fe, donde te ha desanimado, donde, como lo hablábamos el miércoles pasado, te ha querido llevar al fracaso, a que sientas que ya no quieres continuar adelante. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tu confianza, tu mirada debe seguir puesta en Jesús. Posiblemente te has sentido triste porque has sufrido ataques fuertes en el ámbito espiritual. Sus hijos no pueden desconocer, los hijos de Dios no podemos desconocer que realmente hay un ámbito espiritual, que hay un ámbito donde el enemigo ataca, que debemos orar, que debemos clamar, que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, pero clamando a Él, buscando el rostro y la presencia de nuestro Salvador. De la misma manera, en el Salmo 54, mira lo que dice la palabra, el verso 7. Salmo 54, verso 7. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos, mira lo que dice acá, han visto la ruina de mis enemigos. Pese a que acechaban la vida de David, Dios siempre levantaba bandera delante de la vida de él. Los ojos de David habían visto la ruina de todos sus enemigos. Porque cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, quiero decirte que Dios peleará por ti. Quiero decirte que el Señor estará allí fielmente contigo. Quiero decirte que Él no te soltará de su mano por un solo instante. Dios siempre va a levantar bandera. Dios siempre va a derrotar a tus enemigos, a los que han querido causarte daño, a los que han querido venir en contra tuyo, de tu familia. Dios va a levantar bandera siempre. Lo único que tú y yo debemos hacer es estar sujetos a Dios, es buscar la presencia del Rey, es buscar la presencia de nuestro Salvador amado. Eso es lo único que nosotros debemos hacer. Tú tienes que saber que Cristo venció al diablo en la cruz. Y aunque el diablo intente levantarse, mi Dios, mi Rey, siempre va a prevalecer. Porque Él conoce el corazón de sus hijos. Tal vez hay muchos que te quieren ver derrotado. Tal vez hay muchos que te quieren ver por el suelo. Pero mientras tú tengas tu fe, tu mirada puesta en Cristo, Él va a levantar bandera.
Él va a levantar bandera. Él te va a dar la victoria. A veces tenemos enemigos que ni siquiera conocemos, pero que nos quieren ver mal. Es algo real, iglesia. Es algo genuino. Pero tu Dios siempre va a levantar bandera. Tu Dios siempre va a mostrar que está contigo. Solo aférrate a Él. Solo no lo sueltes, así como ese niño que se abraza la pierna de su padre y no se quiere soltar de él. Así aférrate tú a tu Padre y no te sueltes de su mano. Dios derrotará a todos tus enemigos. Pronto vamos a estar con el Señor. Pronto nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Y nuestra fe, iglesia, no puede faltar. Nuestra fe tiene que prevalecer en Él. Así que adelante, mi hermano. Amada que me escuchas, levántate en el nombre de Jesús. Tómate de la mano del Señor y camina fiel con Dios. Él te llevará hasta el final. En el Proverbio 10, el verso 1, la palabra dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, dice la palabra acá, es tristeza de su madre. Amén y amén. Mientras que el hijo sabio, mi amada iglesia, alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Qué tremendo esto. El hijo necio es tristeza de su madre. La tristeza también llega por causa de los hijos. Cuando hay hijos necios, cuando hay hijos que están lejos, traerán tristeza a su madre, y no solo a su madre, a su padre. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros guiemos a nuestros hijos en el camino del Señor, que les enseñemos realmente lo importante. Muchos les enseñan a sus hijos solamente a conseguir cosas de esta tierra, a conseguir un buen trabajo, a ganar mucho dinero. Pero hay muchos padres que se les olvida realmente lo genuinamente importante. Y lo importante es que tú les enseñes a amar a Dios. Y hay padres que me están escuchando en esta hora, que están sufriendo por sus hijos, porque no les enseñaron. El hijo sabio siempre va a alegrar al padre. Y ese hijo sabio solo puede ser sabio cuando él se encuentre cara a cara con el Señor. Solo ahí ese hijo empezará a darle alegrías a sus padres. Porque será un hijo, una hija temeroso de Dios. Yo no te estoy diciendo con esto que ellos vayan a ser perfectos. Van a tener sus errores. Pero en el momento en que ellos se toman de la mano del Señor, en el momento en que ellos empiezan a conocer a Dios realmente, ellos te empezarán a dar muchas alegrías. Pero si no has hecho la labor correcta, por lo contrario, ellos te darán muchas tristezas. Porque tendrás hijos rebeldes, porque tendrás hijos lejos del corazón de Dios, porque tendrás hijos que solo querrán hacer su propia voluntad. ¿Cuántas veces tus hijos te han hecho sufrir? Si yo lo tomo de nuestro Padre y nosotros como hijos, ¿cuántas tristezas nosotros le hemos dado a nuestro Padre? Porque no nos hemos comportado fielmente, porque no hemos sido obedientes a su palabra. Somos tercos, somos obstinados, no escuchamos el mensaje de Dios y nos dejamos solo llevar por cosas que no están en el corazón de Dios nunca. Hay un ejemplo, quiero que mires primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran sus hijos? La palabra dice que eran hombres impíos. Es decir, pese a que Elí era el sacerdote, pese a que él ministraba en el templo, Elí falló en algo grande. Y fue que se olvidó de educar a sus hijos en el amor y en el temor de Dios. Y dice que ellos eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, pese a que él estaba en el templo, pese a que él ministraba en el templo, se había olvidado de lo más importante, de lo esencial, de educar a sus hijos para que amaran a Dios. Volviendo a David por un momento, él le dijo a Salomón en un instante: hijo, busca a Dios, busca al Dios de tus padres, pero hazlo con un ánimo voluntario. Hazlo porque tú realmente lo quieres hacer. Pero si Salomón podía ver en su padre un buen ejemplo de alguien que había amado a Dios con todo su corazón, de seguro Salomón iba a seguir los mismos pasos de su padre, y lo hizo. Hubo un momento en que Salomón se desvió, pero para la gloria del Señor él volvió a venir a los pies de Dios, volvió a enamorarse del Señor y a entender que sin él no era absolutamente nada. Elí aquí estaba fallando entonces con sus hijos. Mira lo que sucedió en el verso 22, dice la escritura: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Amén y amén. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén y amén. Eran terribles. Esos hijos eran terribles. Estaban pecando con las mismas mujeres a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué tremendo esto. Cuando Elí escuchó esto, pues les habló y les dijo, pero ya era demasiado tarde. Y era demasiado tarde porque Dios ya había decidido que esos hijos iban a morir por desobedientes. ¿Te imaginas la tristeza que había en el corazón de este hombre? ¿De qué le había servido ministrar en el tabernáculo, ser el sacerdote, si no había podido ganar a sus propios hijos para Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros hacer tantas cosas en esta tierra si nuestros hijos se van a perder? Si nuestros hijos se van a ir por el camino de perdición. Eso causa tristeza. Por eso tú no puedes dejar de orar por ellos. Por eso tú no puedes dejar de exhortarlos, de guiarlos en el camino. Si entiendes este pasaje y te das cuenta que a lo largo de tu vida no hiciste lo correcto delante de tus hijos, yo te insto a que vuelvas el corazón de tus hijos a Dios, de que les hables, de que les ministres realmente lo que el Señor quiere, desea para la vida de cada uno de ellos. Quiero que mires segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el verso 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice la escritura así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén y amén. ¿Qué hemos visto hasta el momento entonces? La tristeza que viene cuando estamos en angustia a causa de nuestros enemigos, la tristeza que llega en algún momento por causa de nuestros hijos, la tristeza que viene por nuestro pecado, es lo que está hablando aquí la palabra. La tristeza que llega a causa del pecado en el hombre. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto: porque la tristeza que es según Dios, o sea, hay una tristeza que realmente
proviene del corazón de Dios. Dice, produce arrepentimiento para salvación. Es decir, es cuando alguien reconoce que ha pecado delante de Dios, reconoce que se ha equivocado delante del Señor. Y eso le produce una tristeza profunda en su corazón, que lo lleva a un arrepentimiento genuino delante del Señor. Y esa tristeza será para salvación. Pero hay otra tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es por no poder hacer las cosas que el mundo está haciendo, todo lo que los demás hacen. Entonces alguien llega a conocer de Dios y Dios te quiere llevar por otro camino, pero tú empiezas a sentir una melancolía por lo que hacías antes, por las cosas que hacías en el mundo, y esa no es la tristeza correcta delante de Dios. Cuando tú realmente te has arrepentido de tu pecado, la palabra me dice que obviamente ese arrepentimiento es para salvación, y dice de que no hay que arrepentirse. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? De que cuando tú has tomado tu decisión por Cristo, tú no te puedes arrepentir del paso que has dado. Es la mejor decisión que tú puedes haber tomado en tu vida. Es la decisión correcta. No sientas tristeza por el mundo. No sientas tristeza por no hacer las cosas del mundo. Vuelve tu corazón a Dios día tras día. Reflexionemos sobre nuestras vidas, en qué hemos pecado, qué incorrecto hemos hecho delante de Dios, y que con un dolor en nuestro corazón, en nuestro ser, podamos colocarnos a cuentas con Dios. Ese es el deseo del corazón del Señor. En Lucas 22, el verso 55, mira. Lucas 22, verso 55. Dice la palabra lo siguiente. Dice la escritura: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén y amén. ¿Qué pasaje este? El momento en que Pedro niega al Señor. 3 veces lo hizo. Cuando ya lo hizo la última vez. Este pasaje es impactante. Dice la escritura que vuelto el Señor Jesucristo, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor. Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Tú te imaginas lo que fue esa mirada de Jesús sobre Pedro? No era una mirada de rabia, no era una mirada de te lo dije. La mirada de Jesús definitivamente fue una mirada de misericordia. Cuando Pedro se da cuenta de lo que ha hecho, dice que él salió fuera y lloró amargamente. ¿Sabes por qué lloraba amargamente? Porque él estaba llorando su pecado. Porque él sabía que había hecho lo incorrecto delante de Dios. Ni aún él mismo sabía si Dios le iba a perdonar tal falta. Nuestro pecado tenemos que llorarlo. Nuestro pecado tenemos que ir allá a la presencia de Dios. Tú no necesitas llorarlo delante de los demás, como para que los demás se den cuenta de tu arrepentimiento. Tú lo debes llorar en lo secreto, con Dios, porque tú necesitas es el perdón de Dios. Necesitas que Dios perdone tu pecado, porque has ofendido a Dios. Por eso la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De esa tristeza ya muchos no lo tienen, porque ya muchos se han olvidado de llorar su pecado. Vivimos en una sociedad y en un mundo donde todo es normal, donde cuando tú te das cuenta el mundo ha cambiado tanto,
La iglesia ha cambiado tanto, pero lo increíble es que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La iglesia debería ser la misma. La iglesia debería estar rendida al Señor, llorando su pecado, llorando su maldad, humillados delante de Dios, rogando por la misericordia del Señor. Aparentemente estamos saliendo de este tiempo difícil que la humanidad ha vivido, pero todos siguen iguales. No hay humillación delante de Dios, no hay arrepentimiento, no hay corazones que se humillen delante del Señor. Y Dios necesita corazones humillados, que haya tristeza porque hemos pecado, que haya tristeza porque hemos hecho lo incorrecto delante de Dios. Que te humilles delante del Señor y le digas: Padre, perdóname de corazón, Señor, que llores tu pecado. Y vuelvo y te digo, que sea allí en lo secreto donde tú llores, donde tú derrames tu corazón delante de Dios y le puedas decir al Señor: perdóname, Señor, porque te he ofendido. En la carta a los Filipenses, el capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, el verso 25 dice lo siguiente: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Amén y amén. La palabra está hablando de un hombre llamado Epafrodito. Dice que él tenía el deseo de ir a Filipo, ¿cierto?, a llevar el mensaje del evangelio, a compartir con sus hermanos en Cristo. Pero la palabra nos deja ver que este hombre estuvo enfermo, a punto de morir. Es decir, una enfermedad grave tomó su vida, siendo cristiano, siendo creyente. A veces muchos predican equivocadamente, creyendo que el hecho de ser creyentes, que el hecho de ser cristianos, la enfermedad no puede tocar nuestras vidas. La enfermedad puede tocar nuestras vidas en cualquier momento, en cualquier instante. Y cuando llega esa enfermedad, también llega la tristeza. Y cuando hay una enfermedad grave y se ven cerca de la muerte, como dice aquí la palabra, voy a volverlo a leer, verso 27, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sabes qué me impresiona acá? Que era la tristeza de Pablo que él hubiese tenido por la enfermedad de su consiervo Epafrodito. Porque la enfermedad trae tristeza. Por más de que nosotros estemos en el Señor, por más de que estemos caminando con Dios, cuando la enfermedad llega, la enfermedad no va a ser fácil de sobrellevar, porque el diablo va a atacar con dudas, con incertidumbre, porque el dolor puede ser más fuerte que tu fe, y eso trae tristeza. Porque muchos llegan a sentir entonces cerca la muerte, y viene la tristeza por dejar a los tuyos, por dejar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero ahí es donde la confianza en nosotros siempre debe estar puesta en el Señor. Cuando tú lees y estás atento a la escritura, dice que aunque él estuvo enfermo y aunque estuvo a punto de morir, ¿quién tuvo misericordia de él? Dios. Dios tuvo misericordia de él, porque Dios tenía un plan y un propósito sobre la vida de este hombre. Es decir, que cuando llega la enfermedad y obvio llega esa tristeza, lo único que tú y yo podemos hacer es confiar en el Señor, esperar en la misericordia de Dios, saber que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Si tú que me escuchas en estos momentos estás padeciendo una enfermedad, no temas, porque el Dios de gloria está contigo. Confía en Él, Él tendrá misericordia de ti. Él te llevará de su mano, Él te va a fortalecer, Él se va a hacer fuerte en medio de tus debilidades. Confía en Dios.
Confía en que Él es el médico de médicos. Confía en que no hay mejor medicina que su preciosa palabra. Confía en que Él sigue siendo tu roca y tu fortaleza. Confía fielmente que si en algún momento Dios determinase que tu vida terminara sobre esta tierra y tu fe ha sido colocada en Jesús, solamente estarías a un paso de estar en la presencia del Señor. Y no temas, no temas. Dios va a cuidar de los tuyos, como siempre lo ha hecho. Nuestros hijos no van a estar mejor cuidados, como siempre lo ha hecho, en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez esa enfermedad te ha agobiado, hermano. Tal vez esa enfermedad, todos los días piensas en eso, en el dolor, en el quebranto que tienes, en que cada vez que vas al médico como que tu estado, en cambio de mejorar, empeora. Pero yo quiero decirte que Dios está allí contigo, que Él fue el que te formó en el vientre de tu madre, que no hay nadie que pueda tener mejor cuidado de ti que nuestro propio Padre. Y aunque tenga esa tristeza y aunque intente venir esa tristeza, permite que el gozo de tu salvación, que el gozo y el regocijo de saber realmente que Dios está contigo, sea más grande que tu propia enfermedad. Dios tiene el poder para sanarte, claro, Él lo puede hacer. Y si lo quiere hacer, lo va a hacer. Eso está en la soberanía de Dios. Si en algún momento Dios no lo hace, no dejes que tu estado empeore. Y cuando digo que tu estado empeore, a veces la enfermedad en sí no causa tanto daño, sino es el estado anímico en el que la persona entra. Ahí es donde una persona tiene que estar fielmente tomada de las manos del Señor para que Dios siga siendo esa roca y esa fortaleza. En Marcos 5, el verso 25, mira lo que dice la palabra. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Amén y amén. La mujer que padecía ese flujo de sangre, ¿cuánto tiempo llevaba en esa condición? Pues obviamente mira lo que dice la palabra: 12 años. 12 años. Pero ¿sabes qué me impacta de la escritura? Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos. O sea que ella iba a los médicos supuestamente para encontrar un alivio para su enfermedad, pero los mismos médicos le hacían sufrir. ¿No te parece impactante eso? O sea, si tú vas al médico es para encontrar una respuesta, un alivio. Cuando esta mujer se encontró con el médico de médicos, ella dijo: solo tengo que tocar el borde de su manto y voy a ser salva. Porque entendió que el médico al que ella debía acudir era Jesús. Y yo no te estoy diciendo con esto que no acudas a los médicos. Yo lo que te estoy diciendo con esto es que coloques tu esperanza en Cristo Jesús. Si tú la colocas, la tristeza que tú sientes por la aflicción, por el dolor, por el quebranto en tu cuerpo, irá siendo quitada. Y Dios, si así lo determina, sanará tu vida y tu cuerpo. Yo no dudo del poder de Dios. Dios sana. Dios sigue haciendo milagros. Y cuando Él sana, lo hace correcta y perfectamente. Y ahí es donde tú tienes que tener puesta tu mirada. Pero hay otra cosa interesante. Esta mujer acude a Jesús y dice: si logro tocar el borde de su manto, seré salva. Y eso me llama la atención. Ella no dice: voy a ser sana. Ella ya no estaba pensando en su sanidad física. No estaba pensando en su cuerpo, ella estaba pensando ya en su vida espiritual. Ella estaba pensando en heredar la vida eterna. Porque finalmente, mi amado, todos algún día partiremos de esta tierra.
Y te lo he mencionado en otras ocasiones, no te irás ni antes ni después, te irás en el momento en que el Señor lo determine sobre tu vida. Pero si hay alguien que está enfermo, que tú puedas ir al médico de médicos, que tu confianza esté puesta en Jesús, en el Señor. Dios usa a los médicos, pero el médico realmente es Jesús. El sanador es Jesús. No te sana una droga, no te sana un medicamento, te sana Jesús. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que levanta, Él es el que se lleva esa tristeza a causa de esa enfermedad. Y ahí es donde nosotros debemos estar confiados plenamente en nuestras vidas. Ahí es donde cada uno de nosotros, mi amado, debe estar fielmente aferrado al Señor. Cuando esta mujer logró tocarle, la palabra dice aquí claramente que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo estaba sana de aquel azote. Qué milagro tan poderoso. 12 años buscando esa sanidad, gastando dinero. Era una mujer con muchas riquezas, porque es que los médicos no son baratos. Ir al médico es costoso, comprar los medicamentos es costoso. Y ella había gastado absolutamente todo lo que tenía. Pero al encontrarse con Jesús y al tocar el borde del manto de Jesús, ella fue sana de aquel azote. Acude a Jesús, busca a Jesús. Mientras tú no lo busques, la tristeza te irá consumiendo, la tristeza te irá llevando. Y Dios quiere sacarte de eso y hacerte entender que Él tiene el poder. Escúchame, Él es el único que tiene el poder para sanarte. No hay nadie más. El único que puede sanar esta humanidad se llama Jesucristo. El único que puede quitar este virus de la tierra se llama Jesucristo. No hay otro. Es el único que lo puede hacer. Finalmente, carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 11. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Entonces recordemos, mi amado, la tristeza llega cuando estamos en angustia a causa de nuestros enemigos. Esa tristeza viene también muchas veces por causa de nuestros hijos. Esa tristeza llega cuando realmente hemos pecado delante de Dios. Llega cuando enfermamos y sentimos cerca la muerte. Y la tristeza llega cuando viene la disciplina de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué viene la disciplina? Porque no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué viene la disciplina? Porque nos hemos salido del camino. ¿Por qué viene la disciplina? Porque Él definitivamente nos ama. Por eso viene la disciplina. Y esa disciplina, como dice la palabra, trae tristeza. No es causa de gozo, no es causa de alegría, por lo contrario, trae tristeza, y una tristeza muy profunda. Muy, muy profunda. Hay un dolor en el alma, porque sabes, porque reconoces que te equivocaste. Pero a la vez, Dios está ministrando allí en lo profundo de tu corazón. Y tú estás entendiendo que esa disciplina ha llegado porque Él te ama. Y eso es lo importante. Que mi tristeza no sea un pozo donde yo me hunda cada vez más, sino que en medio de esa disciplina yo pueda entender y comprender que Él me ama y que Él me quiere dar cosas diferentes, hacer entender cosas diferentes. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después dará un fruto apacible. Qué bonito es. Es como un cambio de escena. Es como salir de ese pozo de desesperación y angustia a salir a la luz del sol y a ver las cosas de una manera diferente. Pensamos que esa disciplina
nunca terminará. Pensamos que será eterna, pero esa disciplina también terminará. Hay cosas difíciles que tú has tenido que vivir y tú tienes que ser honesto con Dios y decirle: sí, yo sé que esto es por causa de mi desobediencia, Señor. Pero cuando tú has sido ejercitado en esto, Dios te saca en victoria y en bendición. Tú darás un fruto apacible. Apacible es de tranquilidad, de pasividad, y será un fruto de justicia, en lo correcto, en lo que Dios ha determinado, pero solo para aquellos en los que han sido ejercitados en esa disciplina, solo para aquellos que aceptaron su disciplina, que bajaron su cabeza, que reconocieron su pecado, su falta delante de Dios. Solo para aquellos Dios se glorificará en esas vidas. Esa disciplina es el trato de Dios, es la formación de Dios, es lo que Dios tiene que permitir para que comprendamos sus planes, sus propósitos, su voluntad. No es de gozo, hermano, es de tristeza. Nos duele. Hay un lloro día tras día. Hay un clamor a Dios diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Es un tiempo difícil. Es un tiempo de lucha aún en nuestra propia fe. De si decidimos creerle a Dios para esperar ver su gloria, o definitivamente el enemigo logra su propósito y te hundes y te saca del plan, del propósito, de la voluntad del Señor. Que esa tristeza se convierta en gozo, como el Señor lo dijo en algún momento. Que el hecho de caminar con Dios sea un gozo grande. Que esa tristeza realmente tú la entiendas desde el punto de vista que si confías en Dios, Dios te va a sacar de esa tristeza, te llevará a un lugar espacioso, caminarás con Él, pondrá tus pies firmes y podrás ver la gloria de Dios. Si tú has sentido tristeza en tu corazón por lo que el Señor te ha hablado, hoy Dios te va a ministrar de una manera muy especial. Y por eso quiero que cierres tus ojos, que no observes en este momento tu pantalla, sino solo cierra tus ojos y dejemos que el Señor ministre a todos nuestros corazones. Señor, solo tú sabes cómo está el corazón de cada uno de tus hijos en esta hora. Solo tú sabes la tristeza que hay en muchos. Pero tú que eres el Dios de poder, tú que eres el Dios que todo lo hace, tómanos en esta hora, Señor. Y llénanos de ti, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor. Y allí donde tú estás, recibe el abrazo de Jesús. Recibe el abrazo de tu Padre en esta hora. Hay muchos que están tristes porque enfermedades han tocado sus vidas. Pero solo confía, solo cree en el Señor, solo acude a Él y Dios va a obrar. Y el Señor se va a glorificar. Padre, yo te pido en esta hora que tú obres en sanidad, Dios. Que tú obres en milagros poderosos en este momento. Que tu Santo Espíritu sea llenando vidas y corazones en esta hora. Aquellos que se sientan solos y están tristes por esa soledad, Dios, yo te pido que tú te manifiestes a sus vidas, que ellos sientan tu amor y tu compañía. Aquellos que están desesperados y angustiados,
por lo que han estado viviendo y la tristeza les ha sumergido. Padre, yo te pido que tú los tomes en este instante, Dios, que te glorifiques, que los levantes, que les ayudes, no los sueltes de tu mano por un solo instante, Dios. Aquellos padres que han tenido que sufrir por causa de sus hijos, yo te pido, ayúdalos, Señor, ayúdalos en esta hora. Que tú les hagas sentir tu amor en estos momentos. Aún hay tiempo de que tus hijos vuelvan su corazón a Dios. Aún hay tiempo, iglesia. Ahí está el Espíritu Santo ministrando. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, mi Dios. Recibe toda la honra en esta hora, mi Dios. Santo es nuestro Señor. Siente esa paz. Él se va a llevar esa tristeza. Él se va a llevar esa tristeza en esta hora. Que el gozo de la salvación hoy venga sobre las vidas, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá, Señor. Toda la gloria, todo el honor sean solo para ti, mi Dios, solo para ti. Oh, bendito Señor. La gloria del Señor está descendiendo allí sobre tu vida. Ahí está el precioso Espíritu de Dios. Ahí está descendiendo en este momento. Luz de lo alto viene sobre tu vida. Dios está obrando. Hay milagros que están sucediendo en esta hora, en el alma. No son tanto milagros físicos, es en el alma donde Dios está obrando en esta hora, donde Él se está glorificando. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Recibe la honra en esta hora. Gracias, Señor. Su presencia está acá. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Hay muchos corazones quebrantados en esta hora. Dios mismo está secando tus lágrimas en esta hora. Oh, bendito eres tú, Señor. Todo honor y toda gloria sean tuyas, Rey mío. A ti sea el honor y la gloria. Es por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermosa presencia. Él lo conoce todo, iglesia. Él más que nadie sabe lo que hay acá en tu corazón. Lo que tú no le dices a nadie, lo que tú no le expresas a nadie, Él sí lo sabe y Él sí lo conoce. Pero Él está ahí para sanar, Él está ahí para restaurar, Él está ahí para fortalecerte día a día. Él está ahí en cada momento y en cada circunstancia. Solo debes dejar día tras día que el Señor se haga fuerte en tu vida. Y sea lo que sea que hayas vivido y haya producido esa tristeza en tu corazón, que tú puedas buscarlo a Él, depender de Él día a día. Que esta palabra que el Señor nos ha entregado sea fortaleza, sea roca en nuestras vidas. Que realmente confiemos en Él y dependamos de Él. Hoy ha sido un día de mucha bendición, mi amado. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga a ti, a tu familia. Que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida. No te olvides de ir al médico de médicos. Búscalo a Él y confía en Él.
y Él hará obra grande y poderosa sobre tu vida. Que tengas un inicio de semana en bendición, lleno de la gloria del Señor. Que el gozo de la salvación sea más grande a cualquier tristeza que haya dentro de tu corazón. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Recuerda que Cristo vive, reina y viene pronto por su iglesia. Dios te bendiga y te guarde grande, grande y poderosamente.